Hay mucha gente que se ha fijado en la zarza. Hay mucha gente que ha visto la visión del reino. Hay mucha gente que ha visto el reino. Hay mucha gente que ha mirado de lejos la zarza y ha visto el reino. Pero la palabra contemplar significa serte revelado o sumergirte en la revelación. Hay mucha gente que se ha fijado en la visión del reino, pero no se ha sumergido dentro del reino. Hay mucha gente que habla del reino, pero sin estar dentro de la visión del reino. Hay mucha gente que habla del reino por tener reino, pero sin estar dentro de la visión del reino. Hay mucha gente que habla del reino desde afuera del reino, pero cuando tú hablas del reino tienes que estar dentro del reino. Cuando tú hablas del reino tienes que estar dentro de la visión. No solamente estás viendo la zarza, sino que te acercaste, la contemplaste y te hiciste parte de la visión de la zarza. La diferencia entre un ministerio del reino y un ministerio que habla reino es que el ministerio que habla reino solamente ha visto la visión de la zarza, pero el ministerio que es parte del reino se ha metido dentro de la visión de la zarza. ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Hay muchos que solamente se han fijado en la visión del reino y hablan reino, pero hay pocos que han contemplado la visión y se han metido al reino. Cuando tú te fijas en la visión, simplemente vas a hablar del reino, pero cuando tú contemplas la visión, tú no solamente hablas del reino, sino que estás dentro del reino. Y cuando estás dentro del reino, tú produces el fruto del reino. ¿Puede decir aleluya? ¿Puede decir amén? ¿Puede decir amén? Es muy común poder hablar del reino. Moisés, cuando subió y vio la zarza, podía hablar del reino. Pero una cosa es hablar del reino y otra cosa es hablar desde el reino. Cuando tú hablas del reino, solamente estás hablando lo que ves. Cuando tú hablas desde el reino, tú estás hablando desde la posición del gobierno del Padre. Tú estás hablando desde dentro de la visión del Padre. Tú estás hablando desde dentro del trono del Padre. Tú estás hablando desde dentro del corazón del Padre. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Ahora fíjate lo que te voy a explicar. Cuando Moisés contempla la visión y se mete a la visión, algo sucede con él. A Moisés no le hace ser un profeta. A Moisés no le hace ser profeta de un ministerio. A Moisés no le hace ser profeta tener una iglesia. A Moisés no le hace ser profeta ser un enviado. A Moisés le hace ser profeta contemplar la visión. A Moisés le hace ser profeta recibir la visión. Lo que hace que Moisés sea profeta es que él se sumerge a la visión. La visión en la cual Moisés se sumerge, que es el reino de Dios, es lo que le da un ministerio. La visión es antes que el ministerio. La visión es antes que la iglesia. La visión es antes que el mundo. La visión es antes que todo, porque todo lo que es producido en el hombre es producido por el reino, y el reino produce todo como una herramienta para que el hombre trabaje para el propósito. Fíjate lo que te voy a explicar, por favor. Cuando Moisés sube y ve la visión, ahora Moisés, que tiene la visión, entiende que lo que está recibiendo en ese monte es para trabajar para la visión. Cuando Moisés sube a ese monte y se mete dentro de la visión, ahora Moisés entiende que todo lo que resulte, que todo lo que él obtenga como resultado de estar dentro de la visión de ese reino, todo eso lo tiene que utilizar para la visión que el Padre le dio. Todo eso lo tiene que utilizar para el propósito que el Padre le dio. Todo eso lo tiene que utilizar para la visión que el Padre le dio. Ahora Moisés entiende que si hay algo que se ha producido por esa visión, ese algo que se ha producido por la visión, Moisés lo tiene que usar y lo tiene que poner a trabajar para la visión. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Repite conmigo, la visión que
¿Qué es el reino? Es antes que los ministerios. La visión es antes que la iglesia. La visión es antes que los cielos y la tierra. Es antes que los profetas. Es antes que los apóstoles. Porque lo primero que existe es el reino de Dios eterno. Y el reino produce los ministerios. El reino produce el ministerio. Y no el ministerio produce el reino. Fíjate lo que le voy a decir. En ese monte había una visión antes de que Moisés subiera. En ese monte había la visión del Padre, que es el reino, antes de que Moisés fuera a un ministerio. Y la visión que le fue dada a Moisés, la visión que le fue revelada a Moisés, sería el motivo del ministerio de Moisés. Cuando Moisés sube, Moisés es un pastor de ovejas. Repite, es un pastor de ovejas. Pero cuando Moisés baja, Moisés es un apóstol enviado. Cuando Moisés sube a la visión, al monte, cuando Moisés ve la visión, él es un pastor de ovejas. Pero cuando él desciende de ese monte, él ya no es un pastor de ovejas. Ahora él es un ministerio apostólico enviado por el Padre a liberar al pueblo. Cuando Moisés sube a la visión, Moisés lleva un callado, lleva una vara con la que cuida las ovejas. Pero cuando Moisés desciende del monte de Dios, sumergido en la visión que es el reino, ahora le ha dado una vara con unción, poder y autoridad para manifestar milagros, prodigios y señales. Ahora Moisés debe de entender que lo que la visión produjo para él, que el ministerio que produjo el reino y la vara de milagros, prodigios y señales que produjeron el reino, tienen el propósito de usarlos para el reino y no utilizarlos de una manera equivocada. ¿Por qué es importante para Dios que Moisés entienda la visión? ¿Por qué es importante para Dios que lo primero que a Moisés le quede claro es la visión de la zarza, que es el reino? Porque si Moisés no entiende la visión, si Moisés no entiende que el ministerio apostólico profético que le está dando Dios y la vara de milagros, prodigios y señales que le está dando Dios, se las está dando para que trabaje para la visión y lleve a la gente a adorar a Dios en ese monte, si Moisés no lo entiende, entonces mira lo que va a hacer Moisés. Moisés va a ir al pueblo, lo va a sacar del mundo, pero en lugar de llevarlo al monte a que adoren a Dios en el reino, los va a llevar al ministerio de él, y los va a llevar cautivos al ministerio de él, y los va a llevar cautivos a la persona de él, y no al reino de Dios. ¿Puedes decir amén? Amén. ¿Puedes decir amén? Amén. Si Moisés no entiende que la vara es el resultado de la visión, entonces va a suceder algo. Va a suceder que Moisés va a utilizar la vara, y con lo que haga con la vara, de lugar de llevar a la gente al reino, la va a llevar al ministerio de Moisés. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Hoy en día, y lo voy a decir con todo respeto, hay muchos hombres que se les han sido dado varas y se mueven de una manera poderosa en milagros. Pero como ellos no tienen la visión, ellos utilizan los milagros para llevar a la gente a su ministerio, de lugar de llevar a la gente al reino de Dios. Ellos utilizan el ministerio y la vara de una manera incorrecta, porque de lugar de utilizar el ministerio y los milagros para llevar a la gente al reino de Dios, entonces ellos llevan con la vara, que es los milagros, a la gente al ministerio de Dios. Y eso no se debe hacer. ¿Puede decir amén? Eso no se debe hacer. El ministerio que el reino ha producido en mí, llámese como se llame, sea como sea, y los milagros que el reino ha producido en mí, tienen por objeto y como fin que yo utilice estos recursos, que yo utilice estas herramientas, y que yo con estas herramientas